Ya le damos la bienvenida, acércate al micrófono, Eduardo Molina, candidato a concejal de Política Obrera. Buen día. Buen día. Buen día. Bien. ¿Cómo va la cosa? Bien, todo muy bien. ¿Vos? Y acá. ¿Escuchaste algo? Sí, escuché. Estaba esperando. ¿Qué opinás de lo que está pasando en estas últimas semanas en la política bericense? Mira, por lo que escuché, lo que leí, para nosotros y para mí refleja un cuadro de descomposición política de los partidos tradicionales que han gobernado. Es decir, nosotros llegamos a una situación, vamos a una elección caracterizada por un rechazo popular a ir a votar. Es decir, ir, sufragar, ¿no? Decir, votamos, ¿no? Y viene alguien que va a cambiar la historia y tenés la contrapartida ahora es que la gente no quiere ir a votar. Y no quiere ir a votar por estas expresiones que se están viendo, por esta descomposición política, digamos, de los que han sido en su momento la dirigencia tradicional. Y eso se expresa no solamente con esta gente de la Libertad Avanza, que puede ir a patearle el cartel a un comerciante, ¿no?, sino en su forma de expresarse, ¿no? Para nosotros la Libertad Avanza es el rejunte del lumpenismo político, por un lado. ¿Lumpenismo? Hola. Y por un lado eso, y después el oficialismo es la expresión de un agotamiento, y la población está cansada de ese cuadro, ¿no? Porque en lo concreto lo único que está afrontando el pueblo trabajador es una presión muy fuerte en torno a sus condiciones de vida que han sido totalmente destruidas, ¿no? Y en eso no está puesto el ojo, de ninguno de estos dirigentes de los partidos patronales, sea de la Libertad Avanza, sea del oficialismo, porque la condición, ¿no?, es la destrucción de las condiciones, de las conquistas de los trabajadores para uno y para otro, con variantes, pero esa es la condición para poder operar un rescate del capital que se está viniendo abajo. Esa es la conclusión que nosotros estamos transmitiendo en la campaña electoral. Bien, esa campaña me decía que estás de recorrida. Sí, estamos de caminata nosotros, porque bueno, caminata. Nosotros somos una... Carteles, el problema de carteles no tiene. Problema de carteles no tenemos porque la fuerza trabajadora es algo que nos distinguió siempre. Sí. Nosotros nos financiamos nosotros mismos, con el aporte de compañeros, con colectas, ¿no? Porque entendemos que si queremos construir una organización obrera, nos tenemos que financiar nosotros, porque no esperamos que venga después Coca-Cola a ponernos un aporte y después no diga qué hacer, ¿no? Entonces sí, no vamos a tener pasacalles, pero otros poderes más arriba. Otros poderes más arriba, del cielo, no sé. Y nada, estamos caminando barrio, estamos reuniéndonos con compañeros. Ya estuvimos en Villanueva, estamos ahí, hemos hecho reuniones, estuvimos caminando. ¿Y qué es lo que pará? Porque me interesa ahí. ¿Qué es lo que te manifiesta la gente? Porque hoy escuchaba la radio, y te hago este paralelismo y vos después me decís qué es lo que te dice la gente. Pero hoy había un móvil de una radio, la AM, no me acuerdo cuál era. Vos sabés que le decía a la gente que iba a votar y no sabía primero qué iba a votar. Después mezclaba la elección del 7 de septiembre, que eran las PASO, para las de octubre. ¿Viste? Hay una confusión y en esa confusión ganan los tipos que, se acomodan en la lista de todos los partidos políticos. No, pero ¿qué es lo que te dice a vos, por ejemplo, en Villanueva la gente? Sí, o Villargüello, bueno, lo que estuviste que estuvimos, no. Mira, hay un común denominador, la gente, en su gran mayoría, no sabe, ¿no?, qué se va a votar. El desdoblamiento ha planteado, esa cuestión, entonces hay toda una confusión en aquel que sabe que va a votar, ¿no?, que hay elecciones, no sabe que se vota. Eso es por un lado. Y después, los que saben que se votan, una desconfianza total en el sentido de decir, bueno, ya está, ya todos pasaron, ¿no? Hay una claridad de que llegamos a esta situación por los gobiernos anteriores, ¿no? Y agotamiento con los gobiernos anteriores, decía Alberto, Macri, ¿no? Y después un rechazo que aparece en torno a este gobierno, ¿no?, que fue elegido en un cuadro de confusión política, y la gente está cansado, pero está cansado básicamente porque las condiciones de vida están destruidas.
yo escuchaba a esta gente que estaba acá hace un rato hablando de violencia política, ¿no? Y la población, el jubilado sabe que los miércoles los cagan a palo todos los miércoles. Es decir, entonces violencia política, ¿no? Si la población está viendo, viene a hablar de violencia política acá por un cartel, y la población está viendo todos los miércoles en vivo y directo, claro, casi por cadena nacional. O los discursos violentos, por eso yo también le decía, ¿no? O la cuestión de los discursos de Milei, ¿no? Es decir, identificando a los reclamos de los trabajadores, a los docentes del Garraham, a los docentes universitarios del Garraham, ¿no? A los trabajadores de salud, ¿no? Todos como enemigos, vetando leyes que son, ¿cómo es? Mínimas, ¿no? Y el tipo las vota, y también ve alrededor de eso que tampoco hay una respuesta, porque nosotros, por ejemplo, nosotros estamos planteando que la CGT tiene que convocar un paro, sí, porque será mínima, ¿no?, la respuesta que ha dado el Congreso, ¿no?, en estas votaciones por la jubilación, ¿no?, discapacidades y todo lo demás, pero por más mínima que sean, ¿no?, tienen que intervenir los trabajadores, y la CGT debería convocar un paro nacional para ratificar o que sea eso mínimo, y la población está viendo que la burocracia sindical de la CGT, que va en las listas de Fuerza Patria, le da la espalda y no toma ninguna medida, ni siquiera desde el Congreso para, ¿cómo es?, y desde la calle del Congreso para ratificar esas parches que ha votado, ¿cómo es?, el Congreso Nacional. Entonces la gente, vos caminás y la gente ve eso, y ahí entra la discusión de, bueno, cuál es la salida que tienen que tener los trabajadores como trabajadores. Porque si hay algo que, ¿cómo es?, recién escuchaba esta gente que estuvo antes, si hay algo que tenemos que tener presente es que los trabajadores, nosotros nos presentamos a la elección, ¿no?, para explicar que los trabajadores tenemos que intervenir de manera autónoma y construir nuestra propia fuerza para intervenir en esta situación política, porque los que están, ¿no?, y los que vendrán, ¿no?, han ratificado un rumbo económico que es destruir la vida de los trabajadores, que se expresa, con esto termino, que se expresa en, ayer hablaba con una compañera jubilada, es decir, no va a poder, ¿no?, me decía, yo no aguanto 2 años de Milei, es decir, me muero en el camino, y ni siquiera con esa ley que votó el Congreso y Milei, como se vetó, no llega, dice, yo no llego a ver otro gobierno a este paso, ¿no? Esa es la situación catastrófica que afrontan los trabajadores, y ni te digo las condiciones de trabajo, que no se llega a fin de mes, ¿no?, que no hay un mango, que el que trabaja, ¿no?, mayormente lo hace precarizado, ¿no?, o en negro, y tiene que conseguir múltiples formas de ingreso, múltiples de trabajo para tratar de llegar a una canasta básica que no alcanza. Y eso lo vive también la población de Berisso y la provincia de Buenos Aires, porque el ajuste nacional que trasladó, Milei a los trabajadores, la provincia se lo traslada a los trabajadores de su propia provincia. Es decir, el gobierno le acaba de ofrecer, el gobierno de Kicillof le acaba de ofrecer el 1% a los docentes y estatales, con una inflación que es del 2%, ¿no?, de este mes, entre comillas, sí, 2%, ¿no? Si ahí no se cuentan varias cosas. Y eso lo trasladar los trabajadores docentes y estatales. Es decir, ya están perdiendo el 1%. El mes que viene, cuando vayan a otra cuota, ¿no?, ya va a haber otra inflación, ¿no? Entonces, estamos en una competencia de, ¿no?, quién le traslada, ¿no?, a los trabajadores una hipoteca. Mientras tanto, este gobierno ofrece tasas usurarias, ¿no?, a los bonistas de la deuda pública. Entonces los trabajadores tenemos que discutir, y esa es la intervención que estamos haciendo, discutir, ¿no?, cómo intervenir en este cuadro, y a la campaña electoral nos presentamos, ¿no?, para desarrollar este planteo, y también para decirles que una fuerza obrera y socialista debe estar presente en un Consejo de Deliberantes para poder marcar la cancha a todos estos tipos que se van a sentar ahí adentro. Bien, y no ¿y van hay a lograr lugar? nada. ¿Tiene lugar en estas caminatas que vos me decís, Villanueva, por ejemplo, la propuesta de la izquierda de política obrera? Porque encima ustedes pelean contra polarización,
está el Frente de Izquierda, van ustedes Política Obrera. Sí, mirá, ¿Cómo se hace para calar el discurso, no? Mira, nosotros estamos planteando algo concreto. Lo que está acá, lo que sí nos baja acá es el régimen político, se está viniendo abajo. Es un régimen de salvataje de la deuda, ¿no? Es decir, de salvataje de los banqueros. El gobierno viene de presentar, ¿cómo es? Una renovación de deuda y se lo tomó el 61%, el 39% no se lo quiso tomar, ¿no? Y acaba de implementar una especie de corralón, ¿no? Con fondos que son fondos públicos para sostener la cotización del dólar. Ahí se están haciendo el negocio de su vida los banqueros. Entonces cuando nosotros explicamos esto, ¿no? Se entiende por qué ese festival de bonos, timba financiera, donde se están llenando de guita, la están pagando los laburantes. Entonces hay que explicar que nosotros venimos a intervenir en este cuadro político para construir una fuerza política porque el resto está agotado. Entonces, en ese sentido, lo bueno que estamos teniendo es que nos permite, ¿no? De forma positiva reunirnos, debatir con compañeros, y nuestra campaña es una campaña de organización, donde vamos y repartimos material. La pregunta mía es, o tal vez la crítica mía hacia ustedes, ¿a la gente le interesa la cuestión nacional? Porque si vos vas a Berisso o vas a Villanueva o algo, tenés la zanja, no tenés la lamparita, tenés la calle de tierra. Sí, ¿qué le interesa? No, pero yo te digo una cosa, claro que le interesa la cuestión nacional. Es decir, el derrumbe nacional interesa. Una primera expresión de eso es que la gente no quiere votar. ¿Para qué vamos a ir a votar a estos chantas? Bueno, no le interesa. No, sí hay un alto, el no ir a votar no le interesa. Claramente no hay le un interesa. Hay un alto nivel, ¿no?, de politización en el que no quiere ir a votar. Uno después dice no, se quieren quedar en la casa, no le importa, ¿no?, la democracia y todo lo demás, pero es la comprensión de que lo que vino hasta ahora, ¿no?, lo ha llevado a esta situación. El problema para los trabajadores se comprende que tienen que tener una fuerza autónoma, ¿no?, y construirla, ¿no? En ese sentido, agruparse, y en ese agrupamiento ir a la lucha por todo lo que está, como es, golpeándolo. Obviamente vos vas a un barrio y discutís, che, acá, ¿no?, llega a llover hoy, nos vamos a inundar, porque esa es la realidad. Es la realidad. Esa es la realidad. Llueve hoy, se inunda el Carmen, se inunda el fondo del barrio obrero, se inunda Villarroca, va a estar bajo el barro Santa Cruz, ¿no? Villanueva, la calle 8, ¿no?, va a ser una laguna. El que pasa por ahí cuando llueve sabe que es así, ¿no? Pero eso tiene que ver, bueno, esa preocupación está, ¿no? Está, y se comprende que eso es por falta de obras. Y cuando no hay obras es porque hay un negociado, ¿no?, en el medio, porque el gobierno no destina los fondos, ¿no?, o porque para que esa obra exista tiene que haber, como es, una componente con la patria contratista. Eso existe, ¿no? Esa realidad existe. La gente te dice, no, acá no hay agua, ¿no? Entonces nosotros vamos clarificando esta situación que muchos vecinos no tienen claro. Tienen claro que la guita es de la patria contratista para las obras, ¿no? Es decir, que hay negociados a través de esto. Yo escuchaba ¿cómo es?, esta denuncia, leí también la denuncia de Página 12, y lo primero que me vino a la cabeza es que no es solamente un carpetazo, ¿no? Es la demostración, ¿no?, que hay un empresariado patronal que después negrea a los compañeros adentro, ¿cómo es?, de la destilería, o ¿cómo es?, con sueldos bajos, que viene haciendo negocios, ¿no?, con los gobiernos desde antes, ¿no? No es que es un gobierno ahora. Sí, vos decís, este muchacho de Karina Miller viene desde antes haciendo. Claro. Y la nota Alejandro Aguirre. Claro, pero vos te das cuenta que vienen haciendo negocios desde antes, ¿no? No es de ahora. Entonces hay una claridad en la población de que eso ha pasado. Entonces vos decís, ¿interesa lo nacional? Claro que interesa, porque sin lo nacional no tenés, sin el debate, el rumbo nacional, tampoco tenés, ¿no?, la zanja en la esquina. Es decir, no tenés la posibilidad de decir, bueno, acá en esta calle va a entrar una ambulancia. No tenés la posibilidad de decir, necesito un recorrido para un colectivo, ¿no?,
que nos saque del barrio y nos lleve hasta la escuela. Esos problemas concretos de la, ¿cómo es?, de la población están, ¿no? Pero se están dirimiendo en un cuadro de, como te decía, de descomposición de régimen político. Vos imaginate que vos vas a una salita y no tenés, ya las salitas no tienen guardias. Sí. ¿Entendés? Ese es el punto concreto. Vos, y lo digo porque esto a muchas compañías nuestras las tiene aplicadas, los problemas de adicciones en los barrios, ¿no?, son cada vez más fuertes, ¿no? La ausencia de, no digo solamente de comedores que asistan, todo lo demás, la ausencia de mercadería para sostener, ¿no?, encima en forma independiente, que vos te encontrás en los barrios. A mí ¿cómo es? Lo charlaba ayer con una, ¿cómo es?, con una señora también mayor, ¿no? Y me decía, acá todo el mundo empieza a pensar, ¿no?, cómo haces una colecta para montar un comedor, más allá de que, ¿no?, exista un municipio, exista alguna organización que lo haga, ¿no? Es decir, un cuadro catastrófico en el que entró la, ¿cómo es?, la política. Un cuadro catastrófico en el que están entrando los trabajadores. Entonces vos decís, bueno, la gente no quiere votar, y pues ese es el cuadro por el cual no quiere votar. Y en ese sentido nosotros vamos a campaña electoral a decir, ¿no?, tenemos que organizarnos, tenemos que intervenir en la lucha política, dejar de ser la columna vertebral y ser la cabeza, ¿no?, de un movimiento obrero que tiene que ponerse en pie y que se está poniendo en pie. Porque el plan económico de este gobierno está, ¿cómo es?, está haciendo algo por dos lados, ¿no?, y los trabajadores empiezan a intervenir. Ahora, con las últimas medidas, lo único que se avisora para los trabajadores son despidos, cierre de empresas, es decir, más, ¿cómo es?, crisis para el sector de los laburantes, que van a intervenir como ya están interviniendo, ¿no?, en distintos procesos, y van a tener que superar a la burocracia sindical, que es una losa. Pero este plan económico no soluciona, y la expectativa de Milei, ¿no?, de decir, bueno, ganamos las elecciones, ¿no?, y después cuando tengamos un congreso todo liberticida, ¿no?, nosotros le decimos liberticida, para nosotros la palabra libertario es otra cosa, y acá en Berisso también es otra cosa la palabra, ¿no?, libertario es obrero inmigrante, que socialista y anarquista, que, ¿cómo es?, construcción, las organizaciones obreras, estos son unos liberticidas, ¿no?, que atacan las condiciones de vida de los trabajadores. Bueno, nosotros vamos, ¿cómo es?, en esto estamos explicando esta cuestión de que hay que intervenir, ¿no?, con una autonomía propia, ¿no?, constituirse como es, como decía, como la cabeza y no la columna vertebral de nada, y empezar a plantear una salida propia en el marco de este derrumbe. Y tiene, como es, una aceptación. Es decir, Milei ganó acá diciendo vamos a barrer con la casta, todo lo demás, y ahora tenés las listas plagadas de castas. Tremendo. Y el otro, castas de todo tipo y color. Tremendo. ¿No? Eso es concreto. Y de religión. No, y arribistas que se van de un lado para otro, ¿no? Que ayer fueron peronistas de la patria grande y ahora están en las listas de Milei, ¿no? Y después un derrumbe de la expresión del peronismo que, ¿cómo es?, sigue su curso. Entonces hay que construir una fuerza política de los trabajadores. A eso vamos a la campaña electoral, entendiendo que tenemos que ser independientes, sin ningún tipo de adaptación, ¿no?, al régimen político que se está derrumbando, y llevar un planteo propio. Tengo mensajes acá. Pablo dice, todo bien con la izquierda, pero ¿qué argumentos tiene para la ciudad? ¿Qué argumento? Bueno, te digo, mira, para nosotros una de las cuestiones que nos parece importante es la cuestión de la vivienda, ¿no?, en varios aspectos. Por un lado, la cuestión de los alquileres son inmancables para el bolsillo de los ingresos de los trabajadores, y por otro lado, la cuestión de, ¿cómo es?, de la vivienda en sí de los trabajadores. Nosotros planteamos la necesidad, ¿no?, de que haya, por un lado, un plan de viviendas, ¿no?, para los trabajadores, ¿no?, dirigida y organizada también, ¿no?, por los laburantes, y aparte de eso un congelamiento de, ¿cómo es?,
de las tarifas y tener en claro cuál es la tarifa de alquiler, ¿no? Tener claro cuál es, ¿no? Ahí tenés distintos niveles, ¿cómo es? De alquiler, cuál es, ¿cómo es? La cantidad, ¿cómo es? De viviendas, un registro de, ¿cómo es? De viviendas que hay, ¿no? Sin afectar a por ahí un pequeño propietario que tiene ¿cómo es? Una casita que la alquila, para congelar los precios del alquiler, ¿no? Por un lado, y después por otro lado con un plan de viviendas populares, ¿no? Para solucionar el problema. El tema es que para una y para otra nosotros entendemos que hay que discutirlo seriamente también en la legislatura, por eso vamos a la legislatura, y en ese sentido afectar intereses, ¿no? Que hoy no son afectados, como es los grandes pulpos inmobiliarios que dominan la tierra, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, incluso en Berisso, porque si uno toma un registro de lo que es la vivienda familiar, ¿no? Y lo que son los emprendimientos inmobiliarios de carácter tipo camper y todo lo demás, uno se va a dar cuenta que el metro cuadrado por habitantes, ¿no? Hay una diferencia abismal entre, ¿cómo es?, el barrio popular y el country. Entonces ahí hay un gran negocio inmobiliario. Nosotros queremos atender el problema ese de la vivienda. Después nos parece muy importante la cuestión de la educación, más en este cuadro, ¿cómo es?, que acabo de escribir hace un rato. El gobierno de Kicillof le dio el 1% con una inflación, ¿no?, siempre entre comillas, del 2% a los docentes en, ¿cómo es?, en cuotas, no por mes. Nos parece importante intervenir, ¿no?, primero en el cuadro en el que están las escuelas de, ¿cómo es?, de la ciudad, ¿no?, que no están en condiciones, y segundo, ir a la pelea junto con los docentes por mejorar las condiciones salariales que tienen, y eso desde una legislatura y un consejo deliberante se puede discutir. Hay que tener la voluntad de discutir el salario del docente, ¿cómo es?, de las escuelas de Berisso. Hay que tener la voluntad de discutir el salario del trabajador municipal y sus condiciones de trabajo, porque una parte del, ¿cómo es?, no solamente son bajos los salarios, sino que una parte de el trabajo municipal lo hacen terciarizados, de lo que la gente le dice cooperativa y todo lo demás, pero son empleados terciarizados, ¿no?, prácticamente en negro, utilizados de programas sociales, ¿no? Entonces hay que discutir, pero para discutir el salario de los, ¿cómo es?, trabajadores de la salud del municipio, el salario de los docentes, el salario de los municipales, lo que hay que discutir también cuáles son las finanzas del municipio y abrir los libros del municipio para que la población sepa en qué se va la plata, ¿no? Porque no solamente que Milei cortó la guita de Nación, entonces dicen, bueno, no podemos hacer nada porque Nación no nos bajó un peso, ¿no? También hay que afectar los intereses, ¿no?, de los que hacen negocio con las finanzas públicas. Entonces nosotros vamos, le decimos a los vecinos, nos reunimos, charlamos en las recorridas, que cuando uno dice hay que tener una fuerza independiente, propia y autónoma, hay que discutir estos problemas en concreto, ¿no?, y pasar a un cuadro de organización para superar este derrumbe, porque nosotros tenemos un derrumbe del peronismo y por otro lado tenemos, ¿no?, un gobierno como el de Javier Milei, garante, ¿no?, de del rescate del Fondo Monetario Internacional, garante del pago de la deuda. ¿Pero tú crees que la gente está cansada cuando vos decís llamen a la organización? No, la gente no. está cansada. No, miren, para nosotros hay otro proceso, ¿no? Es decir, la gente desconfía, ¿no?, de todos los partidos políticos. Desconfía de todos. De los que han gobernado, de nosotros no desconfía, es decir, nosotros no gobernamos. No, pero mira, Emanuel acá, el discurso, pero te leo el mensaje de Emanuel. El discurso de la izquierda ya fue. ¿Ves? Vos hablás y ya tuviste, bueno, ahora tengo otro más comentario. Pero que ante eso. No, mira, para nosotros el discurso de la izquierda nosotros lo explicamos de la siguiente manera. Nosotros entendemos que tiene que haber una construcción independiente de los trabajadores. Y cuando decimos independiente, que es decir, intervenir en el terreno político con total independencia, ¿no? Lo que la población está viendo hasta ahora, ¿no?, es el agotamiento
de una, ¿cómo es? De un cuadro político de los partidos tradicionales, y también lo decimos con toda claridad, de lo que la gente entiende como la izquierda. Creo que lo hemos charlado en otro momento, sí. ¿No? Bien. Es decir, es ese agotamiento de una izquierda que, como decimos nosotros, ya es purgón de cola del kirchnerismo, ¿no? Entonces está viendo esa expresión, ¿no? Ahora, nosotros vamos a intervenir en el proceso de la elección nacional, venimos a hacer una consolidación, te digo con, ¿cómo es? Para no meterlo por la ventana, pero como un ejemplo, venimos a hacer una consolidación electoral en Salta, donde Política de Obrero se presentó, ¿no?, en un lugar donde la izquierda, que hoy también está en crisis, ¿no?, había ganado la capital de Salta, ganado con votos peronistas la capital de Salta, y hoy no puede representar, como es, a los trabajadores salteños. Nosotros vamos a, ¿cómo es?, a ver esto en un, ¿cómo es?, lo que dice el discurso está agotado. Para nosotros hay una izquierda que sí está agotada, ¿no? Bien. Que se ha integrado al, ¿cómo es?, al marketing, ¿no?, electoral y todo lo demás, y también, ¿no?, en su intervención política en el Congreso, ¿no? Y que ahora incluso sufre algunas consecuencias, porque hablábamos por ahí de la composición de listas, ¿no?, que se han presentado, ¿no?, y voy a decir, bueno, acá hay candidatos sionistas, o ¿cómo es? Y me pareció curiosa me pareció bien ese comentario fuera del aire por lo siguiente: en el mundo se está desarrollando un genocidio, que es el genocidio en Gaza, sí, contra el pueblo palestino, sí, ¿no?, que acá en Berisso por su historia tiene, como es, una importancia, pero es un genocidio hecho y derecho, ¿no? Es decir, ahí se matan chicos todos los días, hay campos de concentración ya, ¿no?, del ejército sionista contra el pueblo palestino, en una reconfiguración internacional de una guerra, ¿no?, que ahora, después de la reunión de Putin, ¿cómo es?, con Trump, ¿no?, se va a agudizar. Esta izquierda, que ¿cómo es?, el comentario dice, también está agotada, hace ya un tiempo votó en la legislatura porteña, ¿no?, para no chocar con la opinión pública, un pedido de Trump y Netanyahu, ¿no?, para que, ¿cómo es?, no se tilde, ¿cómo es?, para que no se le critique al gobierno israelí, al gobierno de Netanyahu, ¿no?, sino son, ¿cómo es?, posibles de ser sancionados, denunciados y todo lo demás. En esa adaptación política, ¿no?, ahora hay que luchar por muchos de esos compañeros que son denunciados por pronunciarse en contra del, ¿cómo es?, del genocidio en Gaza. Entonces, sí, digamos, esta adaptación política se puede llegar a esos lugares, ni decir lo que ya hemos charlado de que en el Congreso tienen, ¿no?, este interbloque Frente de Izquierda Nacional y Popular para intervenir en el caso Libra, que está plenamente dominado por una orientación, ¿cómo es?, del kirchnerismo. Entonces, el oyente que dice, bueno, el discurso de la izquierda está agotado, entendemos que la expresión que conoce de izquierda sí está agotada en los términos que no se ha plantado, ¿no?, para defender los intereses de los trabajadores en el terreno de la organización, de la lucha política, y de salir a ganar, ¿cómo es?, no solamente la calle, porque la calle la ganamos, ¿no?, sino que ir a salir a ganar las batallas en el terreno político que hay que dar, ¿no? Es decir, acá no hace falta tener, para nosotros, ¿no?, 20 diputados en el Congreso. No hace falta tener un bloque de concejales, claro, ¿no? Hace falta tener la determinación de decir que vamos por los intereses de los trabajadores y vamos a un Consejo Deliberante a pelear, ¿no?, por la vivienda, por el trabajo, ¿no?, por las condiciones de trabajo de los trabajadores, ¿no?, del distrito, de la provincia también, ¿no?, y por las condiciones y para enfrentar la degradación social que se está desarrollando, ¿no? Porque yo no escuché a nadie hablar de este problema. Tengo otro mensaje, dice acá, Roberto dice, que no diga que los perdón, tenía más acá arriba. Dice, Facu, decirle que nadie le pateó ningún cartel, que no mienta.
Pero vos decías que lo de la Libertad Avanza habían pateado, no patearon ningún cartel. Que no falta la verdad, dice, que no diga que los políticos siembran esto, son personas que se creen dueñas de todo, habla del oficialismo. Decirle que al vecino que la izquierda no va más, por más que esté muerto de hambre, los barrios le reciben la polenta y no los votan, se dan cuenta, dice. Que la gente recibe la boleta y no los vota. Sí. Pero nosotros no repartimos polenta, por No. favor. No es lo nuestro. Es decir, nosotros no vamos a ningún lado a repartir polenta para tener un rehén político. No sé de quién está hablando, de nosotros por suerte no. Tenemos 30 años de actividad política. En 30 años nos repartimos polenta, sí, ¿no? Hemos luchado en todos los terrenos, ¿no? Como organización política, pero eso no corresponde a nosotros, ¿no? Y lo de la izquierda no va más, hay que verlo, ¿no? En el sentido de que, ¿cómo es? Nosotros consideramos que, ¿no?, hay que poner en pie una fuerza obrera y socialista, totalmente autónoma de los gobiernos, del régimen, ¿no?, y todo lo demás, lo que expliqué anterior. Entonces hay que verlo, porque hay una gran pelea, y es una pelea de orientación, ¿no?, de cómo enfrentar el derrumbe. Milei se pasa diciendo, ¿no?, a los zurdos, a la izquierda hay que exterminarlos, ¿no? Un lenguaje que nosotros nunca utilizaríamos, pero es la expresión, ¿no?, de la comprensión, ¿no?, de que hay dos caminos por el cual ir. O es la barbarie a la que nos han sumido todos estos gobiernos, ¿no?, o es plantearse la necesidad de poner en pie una salida socialista a este derrumbe. Porque el socialismo no es otra cosa que unir las manos que están sin laburo con las cosas que necesitan los trabajadores, organizarlo y ponerlo en marcha. Pero para eso, ¿no?, hay que defender a los trabajadores y no atarse a ningún interés. Gracias, Edu. No, te agradezco a vos. Pasó Eduardo Molina, candidato a concejal de Política Obrera aquí en la ciudad de Berisso. Pausa y volvemos rápido con más Berisso Ciudad en Radio. Dale, Max.